Muchísimas gracias, José. Agradecer a la Universidad de Catamarca. Estoy muy contento el día de hoy de estar acá. Bueno, yo cuando me formé en el pregrado leí todos los libros de José que escribió con Claudio, y también estoy muy contento de conocer al compañero que me antecedió, y también estar con Soledad, con quien hemos cultivado una amistad. No sé si es posible que pudiesen ayudarme compartiendo mi PPT, por favor. Tenemos problemas técnicos, Aldo. A Así ver, que espérame. si lo puedes compartir tú, mejor. Ok, déme un segundo, porque yo la... Super. Vamos, Sole, chiquito. una vez que uno la coloca acá, Sole, Yo te sugiero, Aldo, que pruebes con compartir pantalla. espérame. Ahí sí, ahí está. Ya. Ahí lo vemos. Súper, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, estoy muy contento de estar acá el día de hoy compartiendo con gente a la que yo he estudiado, a la que he leído, pero que con la vida nos he ido encontrando en distintas cosas. Bueno, mi ponencia se titula Epistemología de la Educación Inclusiva, y particularmente yo quiero trabajar el día de hoy en torno a la cuestión del problema de una narración farisaica y el efecto de la subrepción, para explicar la confusión epistémica que tiene este enfoque en el espacio llamado Latinoamérica, pero que no solamente va a ser el problema de Latinoamérica, sino que va a ser el problema a nivel mundial para relacionarnos, entender la idea de la educación inclusiva. Bueno, en el primer momento quisiera que pudiéramos reflexionar, mirar en torno a, o efectuar, mejor dicho, una crítica en torno a la razón teórica de lo inclusivo, ¿ya? ¿Y por qué esta cuestión me interesa? Porque en realidad la inclusión que más conocemos, que más abunda en la estructura académica, que más se reproduce en la literatura, tiende justamente a trabajar desde el lugar que no correspondería y a reproducir el efecto de un fracaso cognitivo que es el más evidente: confundir a la educación especial como educación inclusiva, es decir, es tomarla como un sinónimo y homologarla en sus formas condicionales, didácticas, epistémicas, ¿no? Y quisiera establecer que si bien ellas dos poseen un cierto grado de ascendencia, no son familiares cercanas ni primas en primer grado, sino que van a tener cada una naturaleza completamente diferente. Bueno, dicho eso, comenzamos. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la educación inclusiva como dispositivo heurístico, es decir, como campo epistémico, enfrenta cuatro problemas fundamentales que oscilan entre lo ontológico, que va a reproducir la concepción del humanismo clásico o validar una sola forma de existencia, que va a estar dada por esta idea del hombre blanco, católico, cristiano, y que va a marginar los múltiples modos existenciales del humano que no tributen con esta forma instalada. El problema del humanismo clásico va a ser un concepto discutido ampliamente en el feminismo, en la interseccionalidad, y todos los movimientos antiesencialistas van a discutir esta cuestión, ¿no? Esto es clave porque en el fondo, para descentrar la imposición del modelo epistémico y didáctico de la educación especial. ¿Por qué? Porque en el fondo viene a puntualizar o a plantear la idea de que en la base del humanismo clásico está la idea del individualismo y el esencialismo, ¿no? Un segundo problema que va a ser de carácter epistémico, que en el fondo lo que va a documentar es que hay múltiples influencias, múltiples raíces, como decía Soledad, múltiples proyectos de conocimiento que informan lo inclusivo, pero que en la suma para la raya no existiría una construcción epistémica que devele a ciencia cierta cuáles son esas condiciones de producción del saber, qué tipo de saber produce y cómo este saber actualiza. Pero aquí la idea de la actualización está dada en un doble impulso de creatividad, no como lo diría en la filosofía, no en una cuestión presentista, sino que cómo actualiza
los distintos campos o subdominios de la ciencia educativa. Y un problema metodológico que efectivamente va a tener tres repercusiones clave a mi modo de ver: un problema en cómo nos aproximamos a la comprensión de los múltiples objetos de investigación que este campo tiene, pero también la ausencia de metodologías propias para hablar de lo inclusivo, ¿sí? Es decir, hoy día la investigación que se dice inclusiva no hace investigación con metodologías propias de lo inclusivo, sino que más bien toma prestadas muchas metodologías ya que ampliamente todos conocemos: la fenomenología, la etnometodología, todo ese tipo de diseños, ¿no? Y lo importante de esta pregunta, a mi modo de ver, es que el problema metodológico demuestra un problema fundamental, que es cómo pensamos acerca de un determinado tema y particularmente cómo se debiesen formar los profesionales en torno a este enfoque. Y finalmente un problema morfológico que yo denomino un problema de categorías, es decir, todas las categorías que hoy día se ocupan desde la política pública y mayoritariamente desde la investigación tienden justamente a ser conceptos que distorsionan la comprensión del objeto y están más centrados en el régimen esencialista, normocéntrico, más que en el centro crítico de la multiplicidad, que es de donde surgen los conceptos epistémicos de lo inclusivo, ¿no? Y que en el fondo hablar de educación inclusiva es hablar a secas de educación, porque este es un atributo intrínseco de la propia educación, ¿no? Entonces ahí se abre otra discusión en torno a la acción política, a las condiciones de eticidad que esto tiene. Bueno, sumado a ello, podríamos identificar que este es un espacio que es configurado a partir de múltiples influencias. Cada una de ellas se van a desplazar insistentemente o incesantemente sin un rumbo fijo, configurando un figural que en términos de Rodowijk o la Lyotard va a ser un espacio como en blanco donde los binarismos no son posibles que puedan existir o proliferar, ¿no? Y esto la convierte entonces en un espacio de meta-receptividad heurística, que esto quiere decir en un espacio en el que confluyen muchas hebras de conocimiento, muchos conceptos, muchos sujetos, muchos territorios de análisis, metodología, métodos de investigación y objetos de distinto tipo, ¿no? Por eso es preferible hablar de una red objetual más que de un gran objeto definido canónicamente como lo entendemos desde la filosofía de la ciencia tradicional. Por eso yo prefiero entender esto como un efecto de movimiento incesante o algo que acontece en un devenir de aceleración, en algo que siempre está en movimiento. Y esta sería una de las principales condiciones epistémicas del inclusivo: el movimiento y el pensamiento de la relación, en el que se juntan, se encuentran muchas cosas, cosas que son totalmente diferentes, conceptos, teorías, métodos, pero que al encontrarse hacen como chispa y van aperturando nuevas unidades de análisis. Por eso que el orden de producción o la pregunta por cuáles son las leyes internas del propio campo residiría en lo diaspórico, en la dispersión, en el nomadismo, en el movimiento. En ese sentido, entonces, la interrogante por la naturaleza de su razón teórica focaliza estrictamente en la función de su objeto, noción que, sea dicho de paso, no actúa siguiendo los presupuestos epistémicos normativos que han sido sancionados por los canónicos, y digo los canónicos, las estructuras académicas más convencionales que reducen esto a la discapacidad, a la necesidad educativa especiales, al efecto asimilacionista, ¿no? Y digo, para mí es importante acá diferenciar el problema de la erudición, porque si aquí hay un problema, es el problema que la erudición académica sanciona y el tipo de conocimiento que la estructura académica oficial reproduce para hablar de inclusión. Porque en la inclusión real se ponen en juego muchas más cuestiones que en el fondo nos ponen contra la espada y la pared. Más bien, este constituye un objeto involuntariamente desconocido, incomprendido y perdido en las discusiones del campo, producto de la ausencia de debates más radicales en cuanto a sus formas metodológicas y heurísticas. Es por ello que enfrentan la compleja tarea de inscribirse en un marco más general de pensabilidad de sus dilemas definitorios. Esto nos lleva entonces a reconocer que la comprensión de la educación inclusiva, cuando se centra exclusivamente en torno a la figuración ontosemiótica, es decir, la imagen que produce el signo y la imagen con la que se construyen determinadas ontologías, ¿ya?, es heredera de lo especial. Eso se llama régimen especial céntrico. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Yo no estoy en contra de la educación especial, para que no quede esa idea. Lo que trato de decir es que el discurso dominante sobre inclusión, que confunde o que toma
como parte de o que ve como en la génesis de la educación especial el nacimiento de lo inclusivo, tiende a subyugar la pregunta por la verdadera naturaleza y identidad de lo inclusivo. Es decir, hoy día tenemos un castramiento o una castración, si así ustedes lo quieren, una represión heurística de los signos definitorios de lo inclusivo. ¿Ya? Es decir, es muy común que nosotros vayamos a muchos seminarios y en esos seminarios hablen académicos eruditos de muchos años con gran producción científica, pero que ninguno de ellos sabe explicar en profundidad lo que es la educación inclusiva. Y eso nos habla de que hay una obstrucción mayor, un problema de incomprensión ligado a su índice de singularidad. Esto quiere decir a la pregunta por la identidad científica del campo, a la naturaleza epistémica que esto tiene, ¿no? Entonces podemos decir que la comprensión de la educación inclusiva, cuando se centra exclusivamente en torno a la figuración ontosemiológica heredada por lo especial, corre el riesgo de convertirse en un argumento neocolonial, que ha sido elaborado por el norte global y transferido arbitrariamente a diversas realidades fenoménicas, estructurales, relacionales, constitutivas de lo que llamamos el sur global, un espacio geopolítico de gran empobrecimiento existencial. Y esto es lo que la inclusión va a ser una de sus muchas tareas críticas, luchar en contra de cualquier forma de empobrecimiento existencial y castración de la conciencia. Estas son sin duda manifestaciones de la cooptación efectuada por la imaginación binarista, consecuencia del humanismo clásico, ¿no? Y que en el fondo va a definir o delimitar qué formas de existencia son válidas y cuáles no son válidas, ¿no? Y epistemológicamente el correlato que esto tiene es superar los prejuicios que la metafísica occidental establece o el conocimiento occidental establece, ¿no? Y que eso en Derrida va a ser el acto deconstructivo. Deconstruir no es destruir, como se cree habitualmente en el mundo académico, sino que deconstruir es actuar por intimidad crítica, estando dentro del fenómeno, amando el fenómeno, conviviendo con el fenómeno, uno lo conoce y en el fondo sabe cómo darle la vuelta a eso que queremos cambiar. Por eso que es importante en este enfoque siempre apuntar al acto de la deconstrucción como aquello que necesitamos superar, darle la vuelta para ampliar esa perspectiva. Cuando incurrimos en el error de travestir lo especial con lo inclusivo o bien asumir que esta última es una mutación más avanzada de la educación especial, nos encontramos en presencia de un argumento aparentemente cristalino y un argumento que comienza a enturbiarse incesantemente cuando interrogamos acerca de los verdaderos contornos de este terreno. Aquí nos encontramos en presencia de una razón farisaica, algo que es promiscua, que actúa hibridizando cosas, tomando ideas que son erróneas y que enredan y contaminan aún más los entendimientos. La epistemología de la educación inclusiva no tiene el propósito de desechar el ordenamiento teórico conceptual de lo especial, más bien reconozco en que este se convierte en un palincesto heurístico, algo que jamás podrá borrarse y de aquello que jamás podremos librarnos. Ocupo esta expresión a la inversa de la retórica ordinaria que podemos encontrarnos en la literatura, ¿no? Yo soy un férreo defensor de que la educación especial necesita seguir estando en los sistemas educativos y dejar de ser satanizada por la idea de lo inclusivo. Su efecto trabaja para explicar que será algo que retornará una y otra vez. Estoy en completo desacuerdo que en aras de lo inclusivo, paréntesis, tal como sostiene parte del argumento liberal del campo, desaparezca la educación especial, sino que es necesario criticarlo para desestabilizar sus propias regulaciones y referencias cognitivas, para interrumpir en sus lógicas de producción las que trabajan en estrecha sintonía con las articulaciones del logo o el conocimiento occidental sancionado por todos los campos del conocimiento. Lo inclusivo nunca es el desplazamiento de los significantes de lo especial. Ya, y aquí esto hay que entenderlo con mucha claridad. Es decir, educación inclusiva y educación especial son dos cosas diferentes, pero a su vez son conceptos hipónimos, es decir, que uno contiene al otro. El tema es que tienen ambos una naturaleza ontológica, política y heurística diferente, y eso es lo que tenemos que comenzar por entender. Llegado a este punto, debemos preguntarnos acerca de los mecanismos de complicidad negativa y constructiva que de esta operación pueden emerger. Interesa entonces encontrar el cambio de alteración de los signos, no del desplazamiento lineal de estos, de ir de lo especial a lo inclusivo.
Tomar lo especial como lo inclusivo es poner de manifiesto una singular represión heurística interna y externa en cuanto a su grilla de inteligibilidad, la que condiciona mediante una retirada de su significante, una operatoria, un repudio en el fondo que opera a nivel simbólico y lo real formal de su estructura, operatoria que lleva implícita dos operaciones complementarias, la introducción de un argumento falso y la expulsión de este mediante un peculiar movimiento de los sentidos. En tal trama argumental, la voz de lo inclusivo, como expresión de su índice de singularidad, queda edipizada, atrapada, oprimida, y a eso es lo que yo llamo edipización de lo inclusivo, un poco parafraseando la idea del complejo de Edipo de Freud, que yo sé que es mucho más complejo que esto tan simple que yo estoy presentando, ¿no? Pero en tal trama argumental, la voz de lo inclusivo, como expresión de su índice de singularidad, queda edipizada, mientras que la comprensión heurística queda construida a través de un espacio en blanco altamente generador. El descubrimiento de la voz de lo inclusivo solo puede oírse por fuera de los entendimientos y audibilidades habituales, sancionadas por sus estructuras de pensamiento. Este problema no es sencillo, especialmente cuando los contextos de recepción y las gramáticas de educacionismo pedagógicos nos han familiarizado reflexivamente con este tipo de elaboración cognitiva, que en lo personal para mí no es más que habladurías triviales, sino una cognición aparente, lo que se traduce en el fondo que hay un campo que funciona, que penetra la escuela y la política pública, pero que en el fondo se mueve en el plano de habladuría, de actuar sin conocer la propia razón teórica o sin tener referencias objetivas sobre qué tipo de razón teórica es la que éste posee. Entonces podemos descubrir las reglas de comprensión del campo y las manifestaciones de su red objetual por fuera de estos argumentos, y esto retorna una vez más aquello que yo tomo prestado de Ian Chalmers, que se llama la exterioridad del trabajo teórico, es decir, gran parte del conocimiento que nutre o que está a la base de lo que yo denomino enredos genealógicos, múltiples raíces que van construyendo este campo, ¿ya? Y sus trayectorias rizomáticas construyen un objeto en la exterioridad del objeto teórico. Esto quiere decir que trabaja por fuera y más allá de múltiples proyectos de conocimiento, ¿sí? Bueno, la siguiente. El problema de la razón de la educación inclusiva habla un registro en el que el proceder de su razón no se comprende ni se conoce, ¿sí? Una obstrucción en la razón que conoce su naturaleza teórica. En tal caso, se construye una razón sin una concepción de sí misma, un objeto aparentemente sin ninguna referencia objetiva, y por eso que es necesario encontrar las modalidades de control cognitivo sobre su propia red objetual. ¿Y esto por qué? Porque porque si no vamos a seguir legitimando una grilla de comprensión en la que representa un objeto de cognición sin referencia necesaria para su verdadera cognición. Es el reino entonces de su razón teórica lo que debemos cuidadosamente encontrar al conmemorar involuntariamente un objeto perdido dentro de lo que es las ciencias de la educación, ¿sí? ¿Por qué digo perdido? Porque es muy llamativo que mucha gente que nos dedicamos a este enfoque no tengamos claridad de lo que trata este campo en la profundidad, ¿no? Y esto justamente a esto se agregan los objetos que sirven para delinear una cognición de lo inclusivo. Por eso que el estudio de la razón teórica o del territorio llamado educación inclusiva impone un sentimiento de inadecuación sobre su imaginación al intentar superar el efecto de subrepción. Esto es una estructura cognitiva que actúa por suplementación, es decir, toma prestado algo, lo complementa y lo hace parte, pero en el fondo eso genera mayores condiciones de contaminación y enredo en torno al propio objeto de análisis. ¿Sí? Y en el fondo lo que hace esta modalidad es ocultar la verdadera esencia del campo. El problema es que el argumento que permite comprender a la educación inclusiva en su verdadera inmensidad teórico, conceptual y metodológica carece de una comprensión acerca de su deseabilidad heurística adecuada a su propio índice de singularidad. En efecto, la educación inclusiva es un fenómeno educativo, el que no es producido epistemológicamente por la propia educación,
sino que más bien está modelizado, construido, ensamblado por proyectos de conocimiento críticos en resistencia, y digo en resistencia porque van a examinar cuidadosamente cómo ciertos argumentos a favor de la opresión, de la injusticia, de la desigualdad, de la igualdad, pueden establecer alianzas con distintas formas de desigualdad y que van a pasar inadvertidas en nuestro ojo, ¿no? Eso es lo que en el fondo permite sostener que si bien este es un fenómeno educativo, de orden estructural, relacional, ya, que va a interpelar las formas de producción de la subjetividad, pero epistemológicamente es algo que no se puede producir desde la intimidad de la propia ciencia educativa. Dudo que en general la ciencia educativa exista como ciencia, porque cuando uno hace un análisis epistémico, se da cuenta que pasa lo mismo que yo estoy diciendo, hay múltiples raíces, hay múltiples dominios, pero que no hablan la lengua de la pedagogía, hablan la lengua de esos campos. Por ejemplo, sociología de la educación habla la lengua de la sociología estudiando un fenómeno que es el de lo que pasa en la escuela. Entonces, yo soy escéptico a pensar que exista una ciencia de la educación como tal, porque además nosotros tenemos un dejo que hay que superar, que es el intuicionismo. En general, la educación necesita marcos de pensabilidad mucho más agudos y más rigurosos, y superar ese intuicionismo, esa pragmática que no es pragmática, que es un activismo en el fondo, y necesitamos justamente sofisticar los discursos, las comprensiones, porque los fenómenos educativos que hoy día habitan en la escuela no logran ser entendidos por la investigación en su conjunto. Entonces, todo esto nos permite decir que la educación inclusiva es un fenómeno educativo, el que no es producido epistemológicamente por la educación, sino que tal como lo hemos documentado en trabajos anteriores, es informado por proyectos de conocimiento que escapan a la lógica intelectual sancionada por lo educativo. Bueno, yo no sé si estaré en el tiempo, pero voy a alcanzar a ver alguna de mis diapositivas si el tiempo me lo permite. Si partimos de la afirmación que las definiciones de lo que cuenta como educación inclusiva ratifican la ausencia de un debate serio y complejo acerca de su cuerpo de alcance y sentido, conformando una obstrucción en las vías de acceso y en la comprensión a su índice de singularidad. La educación inclusiva como proyecto intelectual y político focaliza su campo de trabajo en la atención a las relaciones de poder y a las desigualdades sociales. En tanto, categoría de análisis participa de las relaciones de poder y de las representaciones culturales que interroga. Y esto me parece importante porque en el fondo la inclusión justamente participa, está regulada por mecanismos de poder, pero además tiene que deconstruir, y ahí sí lo encuentro el beneficio de la deconstrucción, qué tipo de imágenes culturales, ontológicas, sanciona y hace parte suya para evitar reproducir el problema ontológico de los grupos sociales, que es esta idea de pensar o asumir la diferencia como un atributo negativo de mi identidad y generar una condición de diferenciación, ¿no? ¿Qué es el problema ontológico de los grupos sociales? El que puntualiza la idea de la diferencia entendida en términos negativos, una alteridad especular y negativa. Y el otro problema que tiene, y que queda muy claro en las políticas educativas, es del esencialismo liberal, la contraposición de marcos de valores que apelan por un lado al pluralismo, la diversidad, la singularidad, la transformación, mientras que las políticas ministeriales siguen reproduciendo un efecto asimilacionista, reduccionismo epistémico, oportunismo político, y que en el fondo lo que hacen es neutralizar el fenómeno y ocuparlo como un caballito de batalla para conseguir votos, y que en el fondo lo que sucede y el flaco favor que nos hacen a los académicos es que todas estas discusiones que realmente podrían solucionar muchos de los problemas que nos afectan, terminan siendo cooptadas por grupos de derecha, de centro derecha, que en el fondo lo atribuyen como parte de la Agenda 2030. Y eso me parece muy grave y que es algo que tendríamos que defender y cuidar, porque muchos de los proyectos críticos de conocimiento hoy día están siendo simplificados por las derechas, las centro derechas, como parte de una buena intención o de una manipulación de un plan global generado por la Agenda 2030. Traigo esta colación porque en Chile eso es como la discusión aparente que ustedes se podrían encontrar. Retomo, su percepción crítica nos invita entonces a salir de la atadura y de los reduccionismos que encierran su función ontosemiológica en la discapacidad. Sí, y esto quiere decir que no es el sujeto exclusivo, el sujeto soberano de la inclusión, como se ha transferido desde el punto de vista
de la imposición del modelo epistémico y didáctico de la educación especial. Esta asume el mandato de transformar las estructuras de escolarización y sobre todo que nuestros futuros profesores entiendan cómo funcionan las estructuras de escolarización. Y aquí hay un análisis metodológico que es importante, que es necesario entender, por un lado, cómo funcionan las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, que son las que definen la estructura económicas, políticas, culturales, y que son a su vez esas mismas reglas de funcionamiento institucional las que reproduce el sistema educativo. Por eso que los problemas del sistema educativo se adhieren a las estructuras del sistema, las estructuras del sistema social se reproducen y se adhieren al funcionamiento de la estructura del sistema educativo. Es decir, si en la sociedad hay pobreza, desigualdad, a per se eso va a tener un correlato en las estructuras de escolarización. ¿Ya? Y aquí las estructuras de escolarización siempre son móviles y tienen distintos obstáculos complejos que actúan de manera performativa en la vida y en las trayectorias de nuestros estudiantes. Esta asume el mandato de transformar las estructuras de escolarización y por consiguiente de alterar las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad y en su conjunto del sistema educativo, ¿sí? Esto nos permite decir entonces que sus dilemas de definición acontecen en el espacio de lo político y de lo teórico. Otra tensión reconoce que a pesar que este es un campo altamente difundido a nivel mundial y ratificado por un gran número de estados-nación y consecuentemente por la estructura académica, enfrenta entre sus múltiples tensiones la obstrucción relativa a su índice de singularidad, ¿sí? Que no es otra cosa que la interrogante acerca de su naturaleza, autenticidad e identidad científica que ésta tiene. El índice de singularidad es un concepto introducido que yo propongo, ¿ya? Y que es un concepto que yo lo encontré en el psicoanálisis, o desde el psicoanálisis me iluminó esta idea, ¿ya? Para explicar las configuraciones y las formas que delimitan la identidad del territorio, ¿ya? Un conjunto de signos que escapan al sistema de definición definitiva o estabilización de instituciones normativas. El problema del índice de singularidad afecta sustantivamente a las definiciones de lo que cuenta como educación inclusiva. El índice de singularidad alude al conjunto de elementos que definen su propia identidad y en particular las condiciones de escuchabilidad y enunciabilidad de su campo de fenómeno. Es decir, el marco que puede ser delimitado o no delimitado como parte de este enfoque para superar esas políticas de todo vale, que en el fondo agregamos el calificativo inclusivo a todo y parece que hicimos una transformación heurística, pero en el fondo seguimos mirando lo mismo, con los mismos conceptos y la realidad sigue estando estancada. Lo cierto es que la educación inclusiva puede ser concebida en términos de un concepto maleta, es decir, una explicación de dudoso estatus científico que puede aplicarse de forma ambivalente a una diversidad de problemáticas propias del mundo contemporáneo. Pero no todo lo que pensamos que es inclusión es realmente inclusión. Por norma, la percepción general del concepto busca luchar contra todas formas de opresión y desigualdad. Esa es la percepción crítica que genera en el mundo en general, entendida como mecanismos de freno al autodesarrollo y a la autoconstitución de determinados colectivos de estudiantes. Uy, se activó un micrófono. Aldo, No me estamos en escucho. tiempo. Ya, gracias José. Cierro con esta, porfa. ¿Ya? Diversas estructuras del sistema mundo. No obstante, puede entenderse su significado como una categoría fácilmente aplicable a una infinidad de prácticas culturales, políticas, relacionales, sociales, lo que construye un nodo estructural, contingente, transhistórico, político, ontológico, relacional, o bien un fenómeno que afecta creativamente a una infinidad de prácticas, metodologías, conceptos, proyectos ético-políticos, y epistemológicamente no podemos asumir que estamos en presencia de un cuerpo fijo de conocimiento. Es el movimiento su principal forma o condición de producción del conocimiento junto a la diáspora y a la traducción, ¿sí? Y es esto lo que define parte de su pragmática epistemológica en términos de un sistema micropolítico de carácter analítico y epistémico. ¿Qué quiere decir esto? Preocupado por evitar toda forma de complicidad con la desigualdad. Construye además un proyecto de conocimiento en resistencia que va a estar encargado de examinar cómo determinados argumentos, premisas y cuerpos de conocimiento establecen determinadas alianzas con esquemas de pensamiento, acción, reflexión que trabajan a favor de la desigualdad. Parte de este argumento recupera
sustantivamente lo que Sheila Sandoval y desde los estudios culturales también se denomina el apartheid de los dominios teóricos, un campo de discusión altamente relevante, como yo ya decía, en el feminismo contemporáneo y en los estudios culturales. Finalmente, y ya para cerrar, la expresión diasporismo epistemológico así fue acuñada por mí, pero el sentido que esto tenía era justamente develar el orden o cómo se construía el conocimiento. Gracias al diasporismo podemos comprender que la construcción del conocimiento y la educación inclusiva acontece a través de un movimiento incesante que trabaja cruzando y alterando una infinidad de proyectos de conocimiento. Y esto es justamente lo que define sus leyes de construcción y lo que delimita que la educación inclusiva en el fondo desafía a los límites disciplinarios y se constituye entonces en una postdisciplina, en algo que se construye más allá de muchos campos de conocimiento. Pero aquí lo complicado es que las postdisciplinas, para llegar a ser postdisciplina, algo que aglutina muchas cosas, tendría que haber pasado por todo lo que conocemos antes. Disciplina, interdisciplina, transdisciplina, antidisciplina. O sea, este es un campo que tiene múltiples convergencias heurísticas y que, bueno, podríamos charlar eso en otro minuto. Agradecer al querido José y a todo su equipo y a la organización por este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias.